¿Qué tan importante es la música en nuestras vidas? Si hasta el silencio es inspirador, es el punto de partida para la creación a partir de las imágenes que suceden ante nosotros. Es así que la música es el alma de los videojuegos y Yuzo Koshiro supo interpretarlo. Yuzo Koshiro es una de las caras conocidas de la música japonesa de videojuegos en la década de 1980 y 1990. Es un compositor, arreglista y programador japonés cuyas contribuciones ayudaron a cambiar la música de los videojuegos. Nació en Tokio el 12 de diciembre de 1967. Su madre, Tomo Koshiro, era pianista. Ella le enseñó a tocar el piano a la edad de 3 años y a la edad de 5 años él tenía un gran dominio de ello. En 1975 comenzó a tomar lecciones de música del aclamado compositor Yoe Hisaishi y estudió con él durante 3 años. Todo lo que Koshiro ha aprendido después de eso ha sido autodidacta. Mientras estaba en la escuela secundaria a principios de la década de 1980, Koshiro comenzó a componer música en el NEC PC 8801 como un pasatiempo, incluyendo maquetas de música de juegos de arcade de Namco, Konami y Sega. Las habilidades de secuenciación y la experiencia que obtuvo de esto se utilizarían más adelante en sus primeros proyectos de videojuegos. El primer trabajo como compositor de Koshiro fue con Nihon Falcom en 1986, a la edad de 18 años. Falcom usó composiciones de la cinta de demostración PC 8801 que le había enviado en su juego de rol de acción Dragon Slayer Xanadu Escenario 2 por su tema de apertura y varias mazmorras. También escribió la canción de apertura en Romancia ese mismo año. Sus composiciones para estos primeros juegos fueron influenciadas por la música de juegos de arcade y bandas sonoras japonesas como The Alfie. Luego produjo la banda sonora de Dragon Slayer 4 Legacy of the Wizard, 1987. Sus obras más conocidas de Falcom son sus bandas sonoras para Sorceria, 1987, y los primeros juegos de IS-1 1987 e IS-2 1988. Estas producciones musicales tempranas presentaron principalmente música rock y fusión. Todas estas primeras bandas sonoras se produjeron utilizando el chip de sonido de síntesis FM del PC 8801. A pesar de los avances posteriores en la tecnología de audio, Koshiro continuaría usando hardware PC 8801 antiguo para producir muchas de sus últimas bandas sonoras de videojuegos, incluidas las bandas sonoras de Street of Rage y Entrian Odyssey. Sus bandas sonoras para los primeros juegos de Nihon Falcom, como la serie Dragon Slayer y IS, son consideradas como algunas de las puntuaciones de juegos de rol más influyentes. Después de su separación con Falcom, Koshiro se convirtió en un profesional independiente, componiendo música para muchas otras compañías. Su trabajo independiente más notable fue para Sega, donde compuso música para la saga Shinobi y la saga Street of Rage. Así también compuso las bandas sonoras a ActRaiser y ActRaiser 2. Su primer trabajo independiente para Sega fue la banda sonora de The Revenge of Shinobi, 1989, para la que produjo house y composiciones progresivas pegadizas de estilo techno, que fusionaron la música de electrónica de baile con la música tradicional japonesa. Su banda sonora para ActRaiser 1990, por otra parte, era principalmente clásica y orquestal. Mientras trabajaba en ActRaiser para sortear los 64 KB de la Super Nintendo, la limitación de memoria que limita el número de instrumentos que se pueden usar y evitar la recarga de muestras, Koshiro desarrolló un sistema de carga de muestras que funcionaba con la memoria del cartucho ROM, intercambiando muestras de los datos de la ROM sobre la marcha. Esto le permitió cargar partes de la música gradualmente según sea necesario y también cambiarla rápidamente entre etapas o partes de una etapa, que el sistema original no podía hacer con sus restricciones. Un sistema similar fue utilizado por otras empresas para posteriores juegos de Super Nintendo como Squaresoft Seiken Densetsu 3, 1995 y Namco Tales Studio Tales of Fantasia, 1995. En 1990, Koshiro ayudó a fundar Ancient Corp, que contribuyó al desarrollo de varios juegos, como la versión de 8 bits de Sonic the Hedgehog, para la que adaptó varias piezas de música de la versión original de 16 bits
mientras que el resto de la banda sonora consistió en su propia música original y Beyond Oasis. La compañía también fue fundada por su madre, Tomo Kojiro, mientras que su hermana Ayano Kojiro trabajaba en la empresa como diseñador de arte, personajes gráficos y también fue el diseñador de arte de los juegos ActRaiser. Su hermana Ayano ha diseñado personajes y gráficos para varios juegos en los que Kojiro ha trabajado, incluida la serie Streets of Rage, Bare Knuckle en Japón, IS y ActRaiser. Sus bandas sonoras para la serie Streets of Rage, conocido como Bare Knuckle en Japón, de 1991 a 1994, se compusieron usando el hardware PC 8801 que estaba obsoleto, junto con su propio lenguaje de programación de audio original. Según Kojiro, para Bare Knuckle usé el PC 8801 y un lenguaje de programación original que desarrollé yo mismo. El original se llamaba MML, Music Macro Language. Se basa en el programa Basic de NEC, pero lo modifiqué mucho. Era más un lenguaje de estilo básico al principio, pero lo modifiqué para que fuera algo más parecido a Assemble. Lo llamé Music Love. Lo usé para todos los juegos de Bare Knuckle. Las bandas sonoras de Streets of Rage 1991 y Streets of Rage 2 1992 fueron influenciadas por house, techno, hardcore techno, breakbeat, funk y música étnica. También intentó reproducir los ritmos Roland TR-808 y TR-909 y los sintetizadores Roland TB-303, utilizando la síntesis de FM. La banda sonora de Streets of Rage 2 en particular se considera revolucionaria y está adelantada a su tiempo por la combinación de estilos. Sus bandas sonoras de CD se convirtieron en los más vendidos en Japón a principios de los años 90. En 1993, Electronic Games mencionó que los primeros dos juegos de Streets of Rage tenían algunas de las mejores bandas sonoras de música de videojuegos que alguna vez escucharon. Describieron a Kojiro como casi universalmente reconocido como el compositor más talentoso que actualmente trabajaba en el campo de los videojuegos. Para la banda sonora de Streets of Rage 3 1994, creó un nuevo método de composición llamado Sistema de Composición Automatizado para producir techno de ritmo rápido como la jungla. Fue la techno más avanzada de la época, incorporando secuencias altamente aleatorias. Esto dio lugar a que se generaran automáticamente sonidos innovadores y experimentales que, según Kojiro, normalmente nunca podrías imaginar por tu cuenta. Este método era muy raro en ese momento, pero desde entonces se ha hecho popular entre los productores de música techno y trance para obtener sonidos inesperados e impares. La banda sonora también tenía elementos abstractos, gabber y música trance. La música electrónica experimental no fue muy bien recibida desde su lanzamiento, pero desde entonces se considera que está adelantada a su tiempo. Según Mean Machines, irónicamente es anterior a la era del trance que se produjo poco después de su lanzamiento. Y hemos llegado al final del video. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima.